bueno, mucha gente cree que las ventas son malas. No, yo no vendo. No, yo no Que soy esa es otra buena. conducta adoptada que Que nos es una pusieron, que nos pusieron así desde niños. Sí, una creencia limitante. ¿Cuál es la verdad que nadie te dice sobre vender? Yo creo que desarrollar una fortaleza mental para poder lograr una venta muy exitosa. ¿Tú crees que todas las personas puedan aprender a vender? Todas. ¿Por? Yo creo que todas tenemos algo de las características que se requieren para un buen vendedor. Todas podemos empatizar, todas podemos conectar con las personas y todas podemos aportar valor. Marisa Lazo, de aquí de Guadalajara, una empresaria muy importante, habla de que su empresa de pasteles es un imperio. Sí. En una ocasión hubo un error que tuvieron que tirar toneladas y toneladas de producto. Sí. Y ella, en vez de ponerse a ver cuánto había perdido, dijo, no, pues vámonos. Nos sacudimos y vamos por más. Oye, pero tienes que saber cuánto perdiste. No, ¿para qué volteo al pasado? No todas las inversiones te van a regresar tu inversión de manera inmediata. Y sé ahora como empresaria que hay algunas inversiones que simplemente son equivocadas y no va a regresar tu dinero. Pero una de esas inversiones te puede regresar, te puede retornar aquello que perdiste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Carla Sorola, segunda temporada. Anteriormente, Entre Salud y Billete. Hoy, créetela. Cada vez subimos más de intensidad. Cada vez subimos más el nivel. Estamos teniendo unos invitados que nos hablan de su evolución y al hablarnos de su evolución estamos llevando a todos mis alumnos hermosos que ven estos episodios. Si tú aún no eres mi alumno, únete a la Academia de Ventas de Alto Rendimiento. Tenemos un podcast que se trata de créetela, creértela. Una mujer que es mi amiga, mi alumna, es linda, quiere superarse, quiere salir adelante, ya lo hizo, ya pasó por muchos retos, es mamá, es amiga, es esposa y es una guerrera porque aparte siempre quiere más. Ella sabe muy bien lo que quiere y también sabe muy bien lo que no quiere, lo tiene claro. Invierte en su cerebro y su tiempo lo pone en el lugar que para ella es correcto. Amiga Bárbara Díaz, cuéntamelo todo. Hola Carlita, pues muchas gracias por la invitación. Qué bonita presentación me hiciste. Oh. Me honra mucho, muchas gracias. ¿Te la crees? Sí, pero ha sido un proceso de romper creencias limitantes. Ha sido todo un proceso, estoy creciendo, estoy en proceso de creérmela. Hay algunos aspectos de mi vida que todavía estoy así como que descubriendo que no me la creo, pero trabajando muy fuerte en mi mentalidad. Me encanta. ¿Desde cuándo empezaste a tomar decisiones fuera de la caja? Siempre he sido una persona muy fuera de lo común, ¿eh? Ok. Toda la vida. Pero ha habido muchos parteaguas en mi vida. Siempre invierto mucho en mí, en libros, en conferencias. Soy muy inquieta. Me estoy constantemente haciendo breaks para poder hacer reingeniería, una reingeniería personal, constantemente. Pero hace como unos 15 años aproximadamente, sí hubo un proceso de transformación que me cambió completamente, me abrió un panorama y de ahí empecé mucho a trabajar en mi desarrollo personal. Wow. Sí, vengo de una familia con muchas creencias limitantes. Creo que la mayoría nos pasa, que todo lo que nos dijeron de niños, todo lo que nos dijo mamá sobre todo, pues es una creencia que no cuestionas. Claro. Y entonces, pues sí, hubo muchas creencias que empecé a descubrir en mí. Cuando empecé a trabajar en mi autoconocimiento sobre todo, hubo esas creencias que yo dije, ay, ¿y esto de dónde viene? Entonces es meterte, hacer introspección, trabajar en el autoconocimiento. De repente, en las crisis,
en las crisis emocionales, existenciales, es donde más aprendo de mí y donde más resurge esa Bárbara que quiere llegar a otro destino, que quiere evolucionar, que quiere redefinirse. Me encanta. Y entonces, todo este proceso que estoy actualmente viviendo es un cambio de identidad. Wow. ¿Cómo detectas una creencia limitante? Cuando me hace mucho conflicto. En muchos entornos, de repente cuestionas y dices, ¿por qué? ¿Por qué no me cuadra? Entonces hay incoherencia. Soy muy racional, soy muy analítica. Estudié una carrera muy difícil sin saber, me metí por mis mismas dudas de la vida. Estudié ingeniería química. Okay. Ya cuando estaba estudiando ingeniería química, que me di cuenta que era una carrera muy compleja, de repente dije, ay, pues mi mente siempre ha sido muy compleja. En la carrera, estudiando la carrera, resolví muchas dudas existenciales. Okay. En la carrera es tan completa que ves desde un porqué de las cosas, cómo hicieron una chaqueta, cómo hicieron un zapato, cómo se hace todo, pero también llevamos mucho física cuántica, matemáticas muy complejas, entonces empiezas a ver la vida con cierta, desde un punto de vista muy abstracto. Entonces, la parte de desarrollo personal también me ha dado muchas respuestas, una manera de unir el porqué de todo. Okay. Cuando yo tenía 15 años me daba mucha risa porque cuando yo tenía 15 años yo decía, mi mente es muy compleja, muy abstracta. Yo creo que voy a lograr algo muy importante en la vida. Yo soy como una especie de Albert Einstein. Me da mucha risa porque a fin de cuentas esas creencias limitantes al dar un paso de repente, uy, no, y entonces dejé de creérmela. O sea, tú pensabas una cosa y luego te metían creencias limitantes de que no fuera y ahí es donde te hacías para atrás. Sí. Antes de que empezáramos el podcast dijiste que eras muy emocional y ahorita dices que eres racional. ¿Cómo está esa combinación? Soy una combinación muy extraña. Soy muy abstracta, Okay. O sea, profundizo mucho las cosas. Pero de unos años para acá, cuando no resuelves temas emocionales, heridas de infancia, empiezas a ser muy emocional. Y entonces, digo, he descubierto en mí en ese proceso de autoconocimiento que guardé muchas emociones, muchos sentimientos, me reprimí muchos sentimientos. Entonces sí hubo una rachita en donde, todo me hacía llorar. ¿Pero por qué todo me hace llorar? Pues entonces me meto a mi mente y hago introspección y digo, ay, Dios me manda la escena en donde adquirí esa creencia limitante. Ya entendí. Heridas de abandono. Mi papá se fue cuando yo tenía como 7 años. Entonces yo crecí sin un papá. Éramos mi hermanita y yo. Y pues la herida de abandono, pues eso lo traía muy, muy profundo, muy profundo. Entonces, en ciertas circunstancias, esas heridas de abandono, cuando no las trabajas, te hacen llorona. Y te decía yo, no me gusta ponerme vulnerable. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron también que ser vulnerable, pues era mostrar tus heridas. Y que también mostrar tus heridas era un punto débil en donde la gente te podía atacar. Y entonces, pues yo empecé a crecer y ocultar mis heridas. Cuando Nachito Pastrana nos decía el ejemplo del payaso, sí, que ahorita me llegó porque en una etapa de mi vida, yo era la Bárbara amiguera, la Bárbara feliz, la Bárbara que todo mundo era amiga de todo mundo y me encanta conectarme con las personas, soy muy afectiva, pero yo no sabía que tenía una depresión profunda muy dentro de mí. Entonces me di cuenta yo con uno de los primeros libros con los que me topé, que fue el de, perdón, el libro de Tus zonas erróneas. Okay, sí. Más o menos yo creo que tenía unos 18 años.
cuando yo tenía la necesidad de hablar con alguien, pero en mi entorno yo no podía hablar. ¿Por qué? Porque si hablaba de emociones, era débil. Entonces me topo con ese libro y empiezo a leerlo y me doy cuenta de que yo vivía en una depresión. Pero llegaba yo a la escuela y con los amigos y era la bárbara que todo mundo quería saludar porque yo era muy amigable, sigo siendo muy amigable. Esa es una parte de mí que me gusta mucho. Pero cuando hay alguien herido, pues vas y en el rinconcito, pues ya sale esa parte vulnerable. Wow. Y yo me escondía cuando tenía que llorar, siempre. ¿Y cuándo empezaste a trabajar en ti? O sea, cuando de repente te empezaste a cuestionar, a darte cuenta, empezaste a descubrir tus creencias que te limitan, empezaste a hacer los cuestionamientos y ahí pediste ayuda, ¿o cómo lo hiciste? Como desde los 18 más o menos que empecé mi ayuda no era buscar un psicólogo, porque también era otra creencia. Ay, ¿cómo es posible que necesites un psicólogo? Los psicólogos son para gente loca. Entonces, los libros, de repente, mi abuelo paterno era muy lector. Mi mamá también recomendaba libros y todo eso. Mi mamá empezó a estudiar mucho metafísica. En aquel entonces, a mis 18 años, yo no entendía nada de metafísica. Pero para mí, mis terapias eran mis libros. De repente, ese libro, te digo, me cambió el switch. De repente me di cuenta que estaba deprimida y apliqué lo que decía el libro y empecé a aceptarme. Empecé a aceptarme a mí con mis áreas vulnerables, con mis errores, con mis partes oscuras, como podría decirlo, desde un punto de vista en donde no aceptas esa parte negativa de ti. De los 18, después pues en la carrera yo me gustó mucho mi carrera, pero traía heridas también de autoestima y creo que me afectaba mucho el bullying. Porque yo me sentía bulleada. Digo, ahora veo que en todos tenemos un espejo, ¿no? Pero sí a veces me sentía muy bien, a veces me sentía un poco más pequeña que mis compañeros que eran muy brillantes. Tengo una compañera que era atleta, entonces tenía mucha fortaleza mental y era de los mejores promedios. Entonces, hasta cierto punto yo me comparaba cuando me sentía como muy herida. Pero logré hacer una buena carrera, como la recetita esa que me dieron desde chica, pues, logré la carrera, empecé a trabajar para un corporativo muy importante, Hitachi, una empresa maravillosa que me gustó muchísimo y que me hacía sentir parte importante de la empresa. Ahí empecé con temas ambientales, pero toda la vida ha sido de estarme yo sacando a mí misma de mis depresiones, de mis hoyos, de mis Y estudiaste una carrera sobre temas ambientales, que es a lo que te dedicas ahorita, y ahorita pusiste tu empresa sobre el medio ambiente. Tú trabajabas para una empresa y de repente renunciaste a esa empresa. Sí. Y te hiciste de tu propia empresa. Sí. Cuéntame ahí, porque mi libro se llama Renuncia y Véndete. Renuncia y Véndete. Entonces, aquí vamos a escuchar algo interesante. ¿Y cómo le hiciste? O sea, yo empecé a trabajar o a desarrollarme profesionalmente en temas ambientales, te digo, en esa empresa, y me empecé a especializar. Tengo la fortuna de que muchos de los corporativos donde trabajé siempre invirtieron mucho en capacitación, entonces me fui especializando, certificaciones por aquí, diplomados, complementos para poder hacer un buen desempeño de la gestión ambiental en las compañías donde estaba trabajando. Era una empresa japonesa, entonces de mucha exigencia, con un corporativo de IBM también con mucha exigencia, entonces hicimos una fusión. Así es como me empecé a especializar en temas ambientales. Después trabajé para otra empresa de alimentos también muy importante, donde tuve la oportunidad de crear todo y aplicar todo lo que ya traía yo aprendido del otro corporativo. Fue fantástica esa
esa experiencia porque soy muy creativa, entonces ahí tuve la oportunidad de crear a mi manera de ver los procesos y todos los puntos de control. Después me entró el tema de, ay, sí, soy muy buena, me encanta, pero me sentí ciclada y entonces empecé a tener inquietud por irme al área comercial. Ok. Dije, O sea, bueno, yo dejaste tengo esto muchas... por irte al área comercial, que ahí es donde entran las ventas. Sí, y entonces empecé a buscar la oportunidad de entrar a ventas, pero todo mundo es, no, necesitas experiencia en ventas para poder vender. Y yo decía, no, soy una persona que aprende rápido, que soy muy creativa, soy ideal para ese puesto. Entonces logré entrar a una empresa muy importante en gestión ambiental, pero desde el área comercial. Y me fue muy bien porque combiné toda mi experiencia y toda mi experiencia técnica y la parte, empecé a experimentar y a desarrollar mis habilidades para temas comerciales. Entonces me empezó a ir muy bien porque empecé a atraer esos tipos de clientes con los que yo había trabajado. Yo era la mente que sabía cómo llegarle, qué necesitaban, a detectar sus oportunidades y a resolver esas necesidades. Entonces, ahí estuve 12 años. 12 años aproximadamente hasta que otra vez me sentí ciclada. De repente, en un arranque, dije, ya, estoy dando de más y me pusieron un panorama que no me gustó. Okay. Y en ese momento dije, no, yo ya tengo una trayectoria, un valor, he aportado mucho a esa organización, de más creo yo, energía, tiempo, y dije, no quiero estas condiciones que tú me estás poniendo. Y fue cuando diste un salto. ¿Tú crees que todas las personas puedan aprender a vender? Todas. Yo creo que todas tenemos algo de las características que se requieren para un buen vendedor. Perdón, ando un poco enferma. Todas podemos empatizar, todas podemos conectar con las personas y todas podemos aportar valor hacia otras personas. ¿Tú qué crees que sea peor? ¿Qué? ¿Un vendedor inseguro o un manipulador? Yo creo que un vendedor inseguro. ¿Peor? Sí, ok, cuéntame. Sí. ¿Que un manipulador? Porque sí. Ok. ¿Te fijas cómo empecé a manipular la pregunta? Es que todos desde un punto de vista somos manipuladores. Okay. Desde chiquito un bebé es manipulador con su mamá. Creo que un vendedor inseguro que no ha trabajado en su fortaleza interior puede ser peor porque puede estar viviendo bajo la mediocridad, mediocre. Okay. Entonces no se la cree y no tiene resultados. Pero una persona que aprende a manipular suena como muy malo, ¿no? Muy maquiavélico. Pero a fin de cuentas tú detectas que una persona tiene una necesidad y a veces el mismo cliente no sabe que tiene la necesidad. Claro. Y tú le puedes ayudar. A mí me ha tocado en este tipo de servicios que vendía, muchos de los usuarios ambientales no sabían qué necesitaban, pero tenían la presión de su corporativo, la presión de las autoridades ambientales o la presión de que le podían poner una multa y no sabían ni cómo empezar. Entonces ahí entraba yo para decirle, a ver, mira, tú necesitas primero blindar tus procesos. Después, saber venderte para que vendas el proyecto, porque yo te puedo ayudar siempre y cuando pueda yo meterme de lleno a tu proceso, que tú me dediques tiempo para conocerlo y entonces ahora sí detectar en dónde te duele, hacer como un diagnóstico médico, sí. Dónde te duele para poder yo venir con todo mi equipo detrás, mi herramienta y decirte, esto es lo que necesitas, pero lo tienes que vender. Okay. Y muchos de los proyectos que no se consolidaban era porque la persona responsable del área ambiental no sabía vender el proyecto hacia arriba. Okay. ¿Cuál es la verdad que nadie te dice sobre vender? ¿Cuál es la verdad que nadie te dice sobre vender? Que yo creo que
desarrollar una fortaleza mental para poder lograr una venta muy exitosa. Wow. Creo. Porque mucha gente cree que las ventas son malas. No, yo no vendo. No, yo no soy Que esa es otra buena. conducta adoptada que Que nos pusieron así desde niños. Sí, una creencia limitante. ¿Qué cambia Pero cuando decides creértela? te empoderas. Te empoderas. Y en automático tu energía cambia. Cuando decides creértela, ya sea que la validación venga de manera interna por decisión o que pueda ser validación externa y que dices, ay, wow, ¿a poco esa opinión tienen de mí? Puede ser una u otra. La más valiosa es la interna, porque a fin de cuentas es la que más te empodera. Pero creo que cuando ya alguien cambia el chip de decir, sí, me la creo, sí, voy por todo y no me importa lo que digan los demás, es cuando logras cosas extraordinarias. Me encanta. ¿Cuál es la venta más importante que todos debemos creer? La venta contigo mismo. Sí. Yo descubrí, tengo en esta etapa ya como empresaria, me descubrí que necesitaba trabajar primero que nada mi amor propio. Entonces esa es la venta en la que estoy trabajando desde que decidí no más. Nadie más decide por mí. Ni mi jefe, aunque era mi jefe, toma la decisión de si yo me quedo en la empresa y me mueven. No, yo decido ya. Ya le di demasiado a la empresa. En ese momento tomé mi amor propio y dije, voy por más. No sé a qué me voy a enfrentar. ¿Y te enfrentaste? Y me enfrenté. Y ha sido un altibajo, porque ya después era, Bárbara, ¿qué hice? Tus arranques, tú y tu emocionalidad que no controlas. Y fue autorrecriminarme de decir, ¿hiciste lo correcto? O sea, estaba en una gerencia comercial, ante los ojos de otras personas, pues es un puesto que muchos quieren, que yo me lo gané por mi manera de trabajar, pero, Bárbara, ¿qué hiciste? No importa, porque yo ya necesito una evolución, porque sé que o te renuevas o mueres. Claro. Y empiezas, cuando no tomas acciones, cuando no tomas decisiones, empiezas a morir lento. Eso yo sentía que me estaba pasando. No era tan consciente, pero yo estaba muriendo lentamente, porque estaba en un entorno que no me gustaba, siempre creyendo que hacerlo mejor y conseguir para mí, pero en realidad lo estaba haciendo también para los demás, no nada más para mí. Y eso fue muy duro darme cuenta, bajar el ego, porque en esos puestos, en esas trayectorias, de repente te llenas de ego y crees que el puesto te hace. Ay, sorry, pero no. O sea, tú sales y al día siguiente yo ya no era gerente. Al día siguiente yo ya no era nada, porque ni siquiera ya no recibía un solo peso. Y empezaba a contar, llevo 3 días y no he generado dinero. Llevo 1 mes y no he generado dinero. A Bárbara, ponte las pilas. Sí, pero entraba mi diablito. Sí, pero ahí andas, bla, bla, bla. Y después salía el ángel, Bárbara. Ángel. Me encanta. ¿Cuál es la venta más importante que tú crees que todos debemos creer? La venta más importante que yo creo que todos debemos creer, creértela. Me encanta. Sea cual sea el objetivo que buscas, pequeñito o grande en comparación a lo mejor con otras personas, te la debes de creer. ¿Y tú te la crees que vas a lograr todo lo que quieres? Sí, completamente. ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? Rompí muchos techos mentales. Una de mis primeras decisiones fuertes después de renunciar fue, no vuelvo a agarrarme de la línea de seguridad de un empleo. ¿Cómo le haga? Esa fue una. Otra, empecé a buscar mentores y entonces empecé a invertir. Invertir, no un peso que había en mi pasado, el curso cuesta tanto, está muy bien.
No. Decidir, invertir escoger un mentor adecuado, porque sí me equivoqué escogiendo varios mentores. Tal vez no era el adecuado para mí, pero pagué algunos programas que definitivamente no me hicieron un cambio. Sé que el cambio depende de mí también, ¿eh? Poner acción es clave, pero elegir un mentor y no voltear a ver el precio, a pesar de que no estoy generando de manera continua un flujo, sé que voy a llegar porque estoy aprendiendo la manera de actuar de las personas que han logrado lo que yo quiero lograr. O sea que te ha pasado varias veces que inviertes, porque yo te conocí cuando invertiste en el Mastermind de Jorge, de Jorge Serratos. Sí. Y ahí tú llegaste al Synergy, y en el momento que tú llegaste al Synergy, que me contaste que primero compraste el Black. Sí. ¿Sí? Compraste el Black. Y del Black, ¿tú no sabías a lo que ibas? No, pero sabía que iba a haber speakers que yo quería escuchar. Y ya habías invertido anteriormente en mentores que, por lo que acabo de escuchar, tú comentas que te equivocaste en haber invertido en esos mentores, pero por lo que veo, volviste a tomar la decisión de invertir a ciegas. Sí. Porque nada más ibas a ir a ver speakers. Sí. Y ahí invertiste 50,000 pesos y luego invertiste 200,000 pesos. 200,000 pesos. ¿Eres aventada? Sí, muy aventada. No todas las inversiones te van a regresar tu inversión de manera inmediata. Y sé ahora como empresaria que hay algunas inversiones que simplemente son equivocadas y no va a regresar tu dinero. Pero una de esas inversiones te puede regresar, te puede retornar aquello que perdiste allá. Y no lo empiezo a ver como pérdida. Una de las personas que empecé a seguir, por ejemplo, Marisa Lazo, de aquí de Guadalajara, una empresaria muy importante, ella en uno de sus podcasts habla de que su empresa de pasteles, y es un imperio, sí. En su empresa de pasteles, en una ocasión hubo un error que tuvieron que tirar toneladas y toneladas de producto. Sí. Y ella, en vez de ponerse a ver cuánto había perdido, dijo, no, pues vámonos, nos sacudimos y vamos por más. Oye, pero tienes que saber cuánto perdiste. No, ¿para qué volteo al pasado? ¿Para qué volteo a ver cuánto cuánto invertí y no recuperé? No, quiero más. Y si alguna de estas inversiones me ha logrado cambiar el chip, ha sido el Mastermind y el Synergy. Porque yo ahí por primera vez, fíjate, por primera vez escuché a Coral Mujeres. Me había resistido. Me pasaba lo que decías. ¡Ay, como que no me cuadra! Sé que es poderosa y ha llegado a crear un imperio, pero algo me decía, no, y no podía escucharla. Cuando supe que iba a estar en el Synergy, dije, yo voy ahí y voy a ver qué es lo que me está generando ese mujerón en mí que me está incomodando. ¿Cuál es el punto que me incomoda? Porque todos son un espejo. Todos son un espejo y la persona que más te incomoda es la que más tienes que observar porque es el espejo que te está incomodando. Wow. Y entonces voy y yo ya sabía que invertir en mí y que apostar y que apostarle a un curso, a un programa, a un ecosistema como es el de Sinergéticos, el de Mastermind, pues es una apuesta. Puede ser que me guste, puede ser que no. Y te aventaste. Ya me aventé. Pero entonces cuando escucho a Coral, dije, wow. Cuando ella empezó con Tony Robbins, porque también es uno de los mentores que un poquito más adelante voy a ir a conocer, y ella dijo que una de las claves para poder llegar a donde está es invertir en ti. Dije, sí es cierto, lo he estado haciendo. Dije, wow, eso me hizo clic y entonces la empecé a escuchar. Tenemos una dinámica, comadre. Okay. No son preguntas, son situaciones. Porque tú para mí eres una mujer, la verdad te admiro, porque eres una mujer aventada, eres una mujer que creíste en mí sin conocerme. Sí. Y wow, incluso has invertido 3 veces en mí.
Sí, Entraste a mi academia, sí. fuiste a un evento que tuve en mi casa primero, el primer evento que tuve en mi casa un día, y ahorita acabas de ir a la fábrica de ventas. La fábrica de ventas, mi comadre fue la que la inauguró. Sí. 4 días, 3 noches, mis alumnos encerrados en mi casa, que es una fábrica de ventas. Pero ¿qué crees? Así como se están haciendo las ventas en una fábrica de vidrio, o en una fábrica de productos, o en una fábrica de telas o algo, aquí estamos fabricando ventas. El Sí, 4 día hicimos tu lanzamiento, tú lo sí. hiciste, tú lo hiciste. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contenta, tranquila, porque siento válido cada paso que doy y también me siento que di un paso hacia donde quiero ir, a mi producto digital. Me siento Y feliz. subiste, o sea, hubo personas que le decían a tu cabecita alrededor, gente que te conoce, gente que todo, ¿qué haces? ¿Por qué estás ahí? Todo. Y Claro. tú venciste todas esas cosas. Quiere decir que vas por el camino y ahí vas como un caballo así de esos que le ponen aquí. Me encanta. No paro. No paras. Sí. Hay, aquí está situaciones. Situaciones. Ujú, En este podcast hablamos de ventas. Anteriormente mezclábamos mucho y lo seguimos haciendo, la salud y el billete, que me ujú. encanta, ¿ok? Entonces aquí no son preguntas, sino son situaciones de qué harías tú en el momento de una venta, cuando sacas el papelito, lo lees, se te pregunta, bueno, no se te pregunta, lo lees y contestas qué harías en esa situación, pero para vender. Ok. ¿Ok? Es todo tuyo, comadre. A ver. El cliente que siempre compara. ¿Qué hubo? Un cliente que siempre compara, ¿qué hace Bárbara Sí. Díaz? Pues mira, es normal que siempre comparen. Hay muchos, por ejemplo, en la industria, muchos compradores que nomás se van con el precio. Siempre se la pasan comparando solamente el precio. Y a veces pierdes el negocio porque compararon centavos. Pero, Qué fuerte. sobre todo en el giro en donde yo estoy, es ofrecer soluciones. Entonces, generalmente yo planteo soluciones para todas las necesidades, pero de manera integral. Me enseñé a vender de manera consultiva con un mentor buenísimo que hace unos años me abrió el panorama y yo no hacía venta por vender. Sé identificar quién sí es mi cliente y quién no. Un comprador que nada más se va por diferencia de pesos y no ve todos los beneficios y no ve todo, simplemente Ese no es tu o cliente. puede ser que no sea mi cliente, pero o puedo buscar la persona correcta que sí le ve el valor a mis productos, porque yo soy carera, ¿eh? Soy carera. Generalmente me enseñé a cobrar lo, lo que yo creo que vale mi producto. Okay. Entonces, en ese tipo de clientes que comparan solamente algunos aspectos, lo que hago es hacerles ver el costo-beneficio. Okay. En el tipo de industria que yo vendo, generalmente son proyectos grandes en donde no solamente el comprador toma decisiones, deben de tomar decisiones en conjuntas. El comprador ve un aspecto que es económico, pero los usuarios tienen una necesidad. Y generalmente para poder llegar a una necesidad real que les resuelva esos problemas que están buscando resolver, se tiene que invertir. Claro. No, un servicio de calidad no siempre es el más barato, porque hay que meterle recursos para poder ver cambios. Y haces un diagnóstico. Hago el Y sobre el diagnóstico. diagnóstico ves el problema que se tiene y obviamente para que pueda hacer match el dinero que te va a entregar tu cliente con el producto o el servicio que tú le vas a dar, pues ahí tienes la solución. Claro, claro. Sácate otro. ¿Otro? Ay, se cae. fue. Dudar de tu propio producto. ¿Lo has Qué hecho? grueso, sí. 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 ¿Del que vendes ahorita o del no, que vendías ahorita no. anteriormente? No, pero sí me ha pasado. Claro.
A veces los vendedores no conectan con el beneficio del producto y solamente ven la comisión, solamente ven lo que les va a dejar de ganancia. Y cuando no conectan con ese beneficio y no venden de manera consultiva, entonces a veces no dudan de su producto y no logran los resultados, porque ellos mismos no están convencidos de que están haciendo un beneficio a través de vender ese producto. Wow. Entonces, en algún momento, o sea, te voy a confesar algo, cuando yo entré a esta última empresa, como yo venía de un corporativo grande, Hitachi, Heinz, IBM, traía yo mi ego muy alto. Entonces, cuando yo quise hacer el cambio a las áreas comerciales, pues llegué a una empresa para vender servicios ambientales. Pero cuando entro y me veo entre pura basura, mi ego me decía, Bárbara, ¿qué haces aquí? Claro, todo es perfecto y yo tenía muchas cosas que trabajar ahí, pero me costó más o menos un año. Me costó un año entender qué era lo que yo tenía que hacer ahí y por qué me habían dado esa oportunidad sin saber vender. Entonces yo veía y yo decía, ay, no manches, de IBM, de Hitachi, a trabajar con basura, Dios santo. ¿Por qué basura? Porque yo era un ego mío. Okay. Para empezar, yo me sentía que no tenía ni voz ni voto, porque como en los otros corporativos, yo era la que tomaba decisiones, yo era la que decía qué se hacía y qué no se hacía. Okay. Entonces, de repente llegar ahí, ser parte de un equipo de varios vendedores, todos eran iguales a mí, pues era mi ego. Yo todavía no encontraba la manera de enamorarme del producto para poder llegar. Sí sabía, porque yo iba por clientes grandes. De donde yo venía, era una clienta muy exigente. Y yo sabía exactamente qué quería esa empresa. Y obviamente la empresa que me contrató quería a esos clientes. Yo sabía, pero mi ego no me dejaba. ¿Y lograste? Lo logré. Wow. En menos de un año. Claro, estuve a punto de decir, ¿qué es esto? Porque me entregaron una cartera de clientes. De un día para otro, yo ya tenía que atender 200, 300 clientes. Me volvía loca. Pero tenía que ser un cambio estructural mental. Tenía que cambiar mis paradigmas, mis creencias. Y entonces empecé a vivir en caos. Entre que no quería yo estar ahí. ¿Por qué? Pues porque yo venía de otros lados, con otra categoría. ¿Y hasta que lograste hacer hasta eso? Que me estabilicé y me aterricé en mi sencillez, por decirlo. O sea, bajé el ego y dije, a ver, ya estás aquí, vienes a aprender y vas a lograr ser la mejor vendedora. Y entonces me aterricé. Claro que yo en esa etapa me concentraba al máximo para poder lograr un proyectazo que me tardaba unos 2, 3 días. Y así hice mi primer cliente, wow, que le ayudó a la organización a crecer con ese cliente casi un 40%. Y dije, ay, wow, ya lo logré. Entonces, sí es muy importante que el vendedor se enamore de su producto para que pueda hacer cosas extraordinarias. Ahora me toca a mí, comadre. Ahora me toca a mí. Muy bien. A ver, ¿qué situación voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Miedo a que te comparen precios. Amo que me comparen los precios. Es que aquí es cuando te das cuenta que lo que estás vendiendo. Fíjate, si te comparan precios y se dan cuenta que tu producto es más caro, empiezas a trabajar el valor. Uh-huh. Empiezas a trabajar el valor de lo que tú quieres, de lo que tú tienes. Y si se dan cuenta que hay productos más caros que el tuyo, y ahí se empiezan a cuestionar por qué los otros están más caros, esto y lo otro, entonces ahí empiezas a hacer un balance del por qué estás dando tú este descuento o esta oportunidad. Entonces la gente que compara es gente analítica o es gente que no está segura de lo que quiere, y me encanta porque ahí te metes a ver el cerebrito de esas personas y sabes guiar una decisión. Mi querida Bárbara,
Me encantó esta plática, me encantó estar contigo 4 días, 3 noches en la fábrica de ventas. Amo todo lo que vivimos, amo toda esa transformación. Sí veo una Bárbara hermosa, más segura que antes. Cada día te veo más segura. ¿Tus redes sociales? Bárbara Díaz MX en Instagram. Ok. Facebook también Bárbara Díaz. Ok, sin el MX. Sin el MX, ajá. Me encanta. Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Contenta? Muy contenta. ¿Ya te la crees más? Claro, claro que sí. Estoy Gracias, reprogramando mi mente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.